Hola caprichosas, caprichosos y mis queridas vainiqueras y vainiqueros. Bueno, llevo mucho tiempo sin grabar un vídeo de vainicas porque esta temporada tengo menos tiempo, pero no es que os olvide, es por falta de tiempo. Esta época es muy de mucha ceremonia y entonces ando con, bueno, pues bastante pillada de tiempo. Vamos allá, no me voy a enrollar más, vamos con la vainica 41. Que las vainicas habitualmente en los libros o en las revistas no vienen con nombre. Yo la he bautizado como columnas griegas. He sacado poquito trocito para hacer la muestra y que se vea bien. He avanzado lo más que he podido para que también se vea bien en la ejecución. Y bueno, he querido sacarlo en esquina para que se vea cómo unas columnas van comunicadas con las otras. Y que entre medias hay columnas que van besándose unas a otras y otras van encaradas. Aquí se besan, aquí quedan encaradas. Quiero decir, tener cuidado porque es muy fácil que en alguna zona, bueno, pues no dejéis este espacio libre o no unáis las columnas, van intercaladas. La unión con lo que es las columnas besándose, ¿vale? Para esta vainica he sacado 15 hilos, que es esta zona que nosotras vamos a tejer. He dejado 4 sin sacar, que son esos hilos que van por el medio, y he sacado otros 15. Una vez tengo sacados 15, dejo 4 y 15, saco lo que es el pespunte. Todo lo que nos explique en esta vainica es porque está con anterioridad explicado ya en las vainicas anteriores. Tenéis una lista de reproducción que se llama Curso de Vainicas, donde están las 40 vainicas anteriores a esta. De manera que la vainica con pespunte, en esquina y no esquina, os lo he explicado ya con anterioridad. De todas maneras, os recuerdo que yo, porque siempre también os lo digo, que no hay una ley escrita sobre cómo hay que hacer determinadas cosas. Yo los pespuntes internos los saco tal cual los veis, formando lo que es la esquinita, pero los pespuntes externos siempre los corto en las esquinas, porque si no, aparte de este pespunte, iría otro remate más hacia abajo y las esquinas quedan, para mi gusto, quedan muy feas cuando pierde un poco lo que es la línea de la esquina. Entonces, los pespuntes siempre los corto a la entrada y a la salida de la esquina. Como veis, ya la tengo avanzada, he dejado este cachito para hacer lo que es la vainica central y comenzar el bordado. Yo los exteriores los he hecho en hilo blanco y el bordado lo he hecho en color. Lo podéis hacer como queráis. También siempre digo en los vídeos de las vainicas que yo las vainicas las hago o las grabo en hilos de colores porque se ve mucho mejor en la imagen, no por otro motivo. Esto es un trozo de tela, es un muestrario, con lo cual no tiene ninguna importancia, ¿vale? Bueno, y como veis me queda sin rematar lo que es esta zona central. Entonces vamos a comenzar cogiendo, esto es lo de siempre que hemos explicado ya un montón de veces. Voy a coger una hebra, dejo un rabete y voy rematando a la vez que hago la vainica el rabete de hilo, ¿eh? Entonces cojo los 4 hilos de arriba y los de abajo, los 4 de arriba y los mismos hilos de abajo. En este caso, bueno, voy a hacerlo y luego lo digo porque si no se me va la olla de lo que os tengo que contar. En las vainicas, digamos que las cosas que hay que ir haciendo es mucho de lógica, ¿vale? No hay... Es verdad que el ser cuidadoso en una labor, en cualquier labor, ayuda a que la labor quede bien hecha, pero en las vainicas hay cosas que es mucho de lógica. Por ejemplo, que hay que ir cogiendo las mismas columnas arriba que abajo, que os lo he explicado un montón de veces, porque luego a la hora de bordar, si las vainicas base no están comunicadas, bueno, pues no van a quedar, no vas a poderlo bordar para que comuniquen unas y otras. Es muy importante. Bueno, ya guardé el rabete o ya rematé el rabete y ahora simplemente sigo rematando. Dejé la parte pequeñita para ir dejando un poco cerrada la vainica. Remato hasta el final, hasta donde tengo hebras para ir rematando y luego os amplío un poco el zoom de la cámara.
Cuando llegamos aquí, cuando tenemos las aspas que nos cruzan una esquina, yo siempre las bordo también. A ver cómo lo cojo, de manera que se vea y yo también lo haga un poquito cómoda. Voy a ampliar ahora un poquito. Y simplemente, como en el medio hemos dejado 4 hilos, pues paso 2 hacia un lado y 2 hacia el otro. Si las vainicas las hacéis con bastidor, os evitáis el tener que andar con los dedos sujetando tantísimo la tela. Yo siempre digo que con los dedos formo la tensión, digamos, que forma un bastidor, y a mí a la hora de grabar me resulta más cómodo hacerlo sin el bastidor. Pero si lo hacéis con bastidor, pues lógicamente os evitáis el tener que andar pendientes de tener que andar estirando con nuestros propios dedos. Bueno, aquí simplemente 2 por encima, 2 por debajo, 2 por encima. Llegamos hasta lo que es la mitad y de ahí sin bordar el centro, porque en el centro van a ir las pasadas que luego vamos a hacer para cubrir el espacio de los agujeritos. Directamente me paso a la parte siguiente del zurcido, ¿vale? La esquina no la bordo porque luego voy a bordar unos pétalos. Entonces, cuanto menos gordito tenga ahí al centro, pues mejor, porque luego vamos a pasar unas hebras y ya todo eso nos va a dar un poquito, nos va a quedar más gordito de lo que a lo mejor en principio viene el cruce. Vale, esto sencillamente es ir zurciendo. Así es que como son puntaditas, puntaditas, paro la cámara y sigo. Bueno, pues ya llegamos al final. Lo que hacemos una vez ya lo tenemos entero zurcidito, ese hilo le metemos por todo el pespunte que hemos ido marcando. Por eso las vainicas bordadas siempre digo que me gusta hacer el pespunte porque me facilita mucho luego el remate. Cortamos y ahora os explico lo que os estaba diciendo antes. En esta vainica lo primero que hice fue todo el contorno. Voy a volver a aflojar el zoom. Hice todo el contorno. Entonces, como tenemos que ir cogiendo de aquí, aquí y luego esta parte sin tener hecha el centro, tenéis que tener mucho cuidado de coger todas las columnas de los hilos, o todos los hilos de las columnas, mejor dicho, que sean exactamente los mismos, ¿vale? Es muy importante. ¿Por qué hice primero el contorno y luego el centro? Bueno, pues porque ahora cuando me he hecho el remate central, que es lo que os acabo de enseñar, me permite rematar por ya el remate que tengo hecho del contorno. Lo único que tenéis que tener cuidado es de coger los hilos muy, muy, muy iguales, en la parte superior y en la parte inferior, porque llega un momento que cuando tenemos tantos hilos sí que es verdad que cuesta ver un poquito si los estamos cogiendo bien. Me parece que no lo dije antes, saqué 15 hilos que en mi tela mide 0,9 centímetros. Sabéis que da lo mismo el tipo de tela. Me habéis preguntado estas semanas muchísimo en todos los vídeos anteriores que qué tipo de tela utilizo para hacer la vainica. Las vainicas se pueden hacer en todo tipo de telas. Lo más importante es que tengan el mismo grosor los hilos de horizontal como los verticales, para que luego cuando saquemos un cuadrado, como es en este caso, nos quede un cuadrado perfecto. Yo trabajo siempre con lino 100%. Este es un lino gordito. Pero lo podéis hacer en cualquier tipo de tela. Yo hago vainica en la batista suiza. Hice vainica en su momento en un género de Panamá, en género de Aida. El Panamá no es el más apropiado porque no salen los hilos. Digamos que cada hilo tiene 2 o 3 hilos. Cada hilo que sacas está formado por 2 o 3 hilos. Entonces no es el hilo que más ayuda o más facilita para hacer la vainica, pero se puede hacer con todo tipo de telas. Y los hilos, ya os lo he dicho también, yo utilizo los hilos de la marca Anchor. Estos es de Cometa porque es anterior a los que hacen ahora. Y lo único que tenéis que hacer es igualar más o menos el grosor del hilo con el grosor de la tela. Simplemente, ¿vale? No hay ningún truco más. Porque ahora yo trabajo con estas telas, pero es verdad que antes, pues no, las telas, más que las telas, los hilos. Antes a lo mejor no había los hilos que hay ahora. Que sean de algodón los hilos o un lino. Lo que pasa que los hilos de lino, cuando vamos trenzando, sí que es verdad que les termina saliendo como una especie de bolita. Vale, vamos al lío.
Tenemos una parte de la vainica hecha y vamos a hacer la siguiente. Yo en este modelo de vainica os recomiendo que trabajéis de las esquinas hacia los centros, para que el comienzo del cuadrado siempre vaya cerrado por una columna y no nos coincida esto, que queda un poquito raro. ¿Que no os coinciden los hilos para formar una columna completa? Bueno, pues hacéis una columna de 3 hilos, que es como mucho la diferencia que os puede quedar. Que en vez de 2 columnitas la hacéis de 3 y ya está, pero que el centro o lo que está cerquita de la esquina quede cerrado con la columna. Vale, empezamos el lío. Yo las vainicas bordadas siempre las trabajo por el revés. El resultado del tejido, como veis, eso está tejido, eso es el revés y esto es el derechas y queda estupendamente, con lo cual yo siempre trabajo por el revés porque también me facilita el remate de los hilos. Que trabajéis por el derechas, lo único que tenéis que hacer es dar la vuelta para ir rematando los hilos. Pero yo esas vueltas de la tela me lo evito trabajando directamente por el revés. Engancho mi hebra en todo lo que es en toda la crucetita que formamos al hacer la vainica con pespunte y comenzamos. Si trabajáis con bastidor, lo mismo que os he dicho antes, esta tensión que yo tengo que poner en las manos os la evitáis. ¿Que trabajáis con las manos? Pues simplemente que vuestros dedos actúen como una especie de bastidor. Vale, trabajo zurciendo 2 columnas, es decir, una columna la hebra pasa por encima y otra columna la hebra pasa por debajo. Una por encima, una por debajo, sin forzar, es decir, no hay que apretar ni apelmazar las puntadas hacia arriba, ¿vale? Que queden a su caer. Tampoco podemos dejar puntadas muy escasas porque luego se ve, digamos, entre el color amarillo que yo lo estoy haciendo, se ve el color blanco de la tela, pero sin forzar, totalmente a su caer. Cuando tenemos la mitad más o menos de la columna, yo recomiendo que contéis las vueltas. Yo al hacer los vídeos, como voy hablando, pues no las voy contando, pero bueno, que os recomiendo que vosotros las contéis. Cogemos la mitad de la columna siguiente y trabajamos como que no hubiera pasado nada. La arrimamos un poquito y rematamos nuestra columna trabajando exactamente igual. Yo en este grupito, como veis, tengo 3 hilos porque es lo que me coincidió a la hora de hacer la vainica base. Entonces me quedaban 6 hilos y cogí una columna de 3 y otra de 3. Seguimos bordando, una por encima, una por debajo. Las vainicas bordadas son vainicas que tienen mucho trabajo, pero luego nuestra labor lo agradece un montón porque es como con nuestras puntadas estamos dando la fuerza a la tela que le hemos quitado sacando los hilos. Lo que pasa que sí que es verdad que, bueno, pues son vainicas que tienen mucho trabajo. A mí me encanta hacerlas, sobre todo cuando las hago sin estar grabando, que lo tengo la tela pues más a la distancia apropiada para hacerlo. Vale, una vez llegamos al final, me paso por mi crucetita hasta la columna siguiente, que son las que me toque bordar. Le paso por ahí, por eso me ayuda mucho el trabajar por el revés. Y ahora trabajo la columna, en este caso de abajo arriba. Se puede hacer en la posición que queráis. Para mí más cómoda siempre resulta de abajo arriba, pero por no andar moviendo tanto la tela, sobre todo a la hora de grabar, pues bueno, no la muevo, pero podéis hacerlo en la posición que queráis. Entonces seguimos bordando. Estas son las columnas que quedan unidas con esa decoración central. Tener cuidado a la hora de poner la hebra, aseguraros de que os va a llegar para hacer la columna entera, ¿vale? Que no os quede la hebra a medio camino que se termine. Volvemos a bordar hasta la mitad y cuando tenemos aproximadamente la mitad, que ya nos lo indica el enganche anterior, simplemente del otro lado cogemos los dos hilos que nos han quedado libres, nos los traemos en el bordado y los arrimamos y continuamos bordando. Cuando llegamos arriba, lo mismo que antes, pasamos por nuestra cruz,
para arrimarnos a los hilos que vamos a bordar. Tenemos un dibujo completo donde van los centros enganchados. La siguiente columna tiene que ir lisa por la parte izquierda y por la derecha es por donde vamos a irla enganchando. Entonces, cogemos, avanzamos hasta la mitad. Siempre los zurcidos o los bordaditos de las vainicas nos van a indicar qué hilo tenemos que coger por encima y qué hilo tenemos que coger por debajo, ¿vale? Eso nos lo va indicando ella y sobre todo en este caso que solamente estamos bordando 2 columnas, pues es muy fácil darse cuenta de cuál nos toca coger. Llegamos a la mitad, de la parte derecha cogemos los 2 hilos de la columna siguiente, zurcimos y nos les arrimamos. Y ahora terminamos bordando pues el final de nuestra columna. Avanzamos a la mitad, cogemos los 2 hilos que nos han quedado sueltos del viaje anterior, arrimamos hacia nuestro tejido y terminamos rematando nuestra columna. Y esto es lo que nos forma 2 dibujos completos. Voy a rematar hasta arriba. Y remato mi hilo por la crucetita. Tampoco hace falta meter medio metro el hilo, con meter un poquito, que nos aseguremos de que no se va a escapar. Listo. Vamos a empezar la parte de abajo y rematamos ya a ver cómo queda. Bueno, como os dije antes, los dibujos tienen que ir comunicados. Aquí tenéis 2 columnas o 2 dibujos completos donde están las 2 columnas enganchadas en los centros. Aquí quedan libres las 2 columnas enganchadas en los centros y la parte de abajo, la segunda mitad de la vainica, tiene que ir comunicada o en espejo con la de arriba. ¿Vale? De manera que tenemos que empezar los dibujos exactamente igual que los que tenemos en la parte superior. En la parte primera que hemos hecho, en la parte de arriba, siempre tenemos que estar más pendientes y en la de abajo simplemente tenemos que darnos cuenta que va exactamente igual hecha que la parte superior. Entonces empezamos bordando nuestra columna. Recordar que os quede la columna pegada a la esquina, porque además así la esquina también queda más robusta, queda más armada. Y entonces os aconsejo, os recomiendo, después hacéis lo que queráis, que empecéis por de las esquinas hacia los centros. Una vez luego se coge ritmo, no cuesta nada el continuar con los dibujos. Llegamos a la mitad, nos cogemos, en este caso a mí me quedó un hilo suelto porque ya os dije antes que tengo una columna de 3, arrimo y continúo. Bueno, voy a rematar ya la hebra y los dibujos y os enseño cómo queda el conjunto de toda la vainiquita hecha en un poquito seguida. Los vídeos de las vainicas, claro, hasta quedarlas puntadas, pues va corriendo los minutos que te mueres. Y sabéis que no me gusta hacer los vídeos excesivamente largos porque considero que cuando son más cortos y más compactos, se enseña la información justa y necesaria y no te distraes con otras informaciones. Vale, remato por mi cruz, siempre igual, por eso os digo que yo las vainicas con bordaditas siempre las hago con pespuntes, siempre las hago por el revés, porque todo esto me facilita el no tener que mover tantas veces la tela. Y os enseño, bueno, pues cómo queda la vainica. Queda una vainica muy armada, al ir tan bordada queda una vainica súper armada. Como veis, todas las vainicas, todos los dibujos y todos los modelos de la vainica quedan comunicados unos con otros. Me queda un cachitín de aquí, un cachitín de allí, que no sé si lo haré. Y bueno, lo que os voy a poner en otro vídeo ya es la esquina para que tengáis más concentrado en un vídeo justo la esquina. Esta es la primera parte o el primer vídeo de la vainica, que espero que os haya gustado, que muchas gracias por esperarme y esperar estos vídeos con tanto cariño y que nos vemos enseguidita trabajando la esquina. Un besín gigante.